5 preguntas sobre diversas materias del derecho. Capítulo 1. Si con motivo de un crédito o préstamo de dinero se devengan simultáneamente intereses ordinarios y moratorios, su análisis debe realizarse mediante la sumatoria de ambas tasas. No, teniendo en cuenta que los intereses ordinarios y los intereses moratorios no deben sumarse como si fueran elementos análogos para efectos del estudio de la usura, pues hacerlo implicaría incurrir en la falacia de la falsa analogía o equivalencia, la cual consiste en realizar una afirmación mediante la comparación de elementos que, si bien pueden parecer similares, en la realidad distan de serlo. No, puesto que los intereses ordinarios y los intereses moratorios generalmente cubren el mismo concepto, por lo que se podría generar un anatocismo violatorio de derechos fundamentales. Sí, ya que atendiendo al principio pacta sunt servanda, las partes deben responder las obligaciones mutuas a las que se comprometieron, teniendo en cuenta además el principio dispositivo que rige en los juicios de naturaleza mercantil. Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, es necesario que el juzgador haga constar que dejó a disposición de las partes copia de la sentencia definitiva dictada en la audiencia en un juicio oral para tenerla por notificada en ese acto. Depende de la trascendencia del delito que se estimó cometido. No, porque además de ser una carga procesal que atañe a las partes el asistir a las audiencias respectivas, al momento de emitir la sentencia, el juez expondrá en forma oral y de manera breve los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la sentencia, leyendo los puntos resolutivos. Aunado a lo anterior, las partes pueden tener acceso al contenido de las audiencias a través de los registros electrónicos o medios idóneos que se utilicen a juicio del juzgador para garantizar la fidelidad e integridad de la información, y en el momento en que lo soliciten, se les debe entregar copia de los mismos. En todos los casos. Conforme al artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es factible que el fiscal solicite la reducción de la multa, en el contexto del procedimiento abreviado. No, pues de la literalidad del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que la disminución de la pena en el procedimiento abreviado se refiere en todo momento a la prisión, sin mencionar otras sanciones, como la multa, razón por la cual la única pena que es posible reducir, a propuesta del Ministerio Público, con la admisión del acusado y aprobación del juez de control, es la de prisión, sin que sea necesario acudir a una interpretación teleológica o sistemática dada la claridad del precepto legal. No, ya que dicho numeral debe ser interpretado en sentido estricto, sin que con ello se incurra en alguna violación de derechos fundamentales. Sí, ya que la reducción de la pena a que se refiere el mencionado precepto legal incluye a la prisión y también a la multa. ¿Qué debe entenderse por la expresión sin sustanciación, prevista por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Hace referencia a la forma en que el tribunal haya resuelto la determinación recurrida, es decir, que para su resolución no haya implicado establecer un procedimiento especial y, por ende, la determinación se haya decretado de plano. Se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el juez resuelve de plano lo pedido. Implica que no exista intervención previa de las partes en la resolución recurrida, esto es, un debate previo. La identificación del número de cuenta y de la institución bancaria constituye un requisito para la procedencia del embargo de cuentas en tratándose de providencias precautorias del Código de Comercio. No, teniendo en cuenta que los justiciables no pueden soportar una carga excesiva para obtener justicia, conforme al numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No, ya que la parte demandada está obligada a proporcionar toda información que se le requiera por parte del juez de origen, en caso de que no se proporcionan esos datos por la parte actora, según lo dispone el artículo 1175 del Código de Comercio.
No, en virtud de que el hecho de que el numeral 1175 del Código de Comercio se refiera al deber de manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no se conocen otros bienes salvo aquellos sobre los que se va a ejecutar la medida, no puede conducir al extremo de que el ejecutante proporcione el número de cuenta y el nombre de la institución bancaria donde se encuentra depositado el dinero sobre el que recaería la medida precautoria. Consulta las respuestas en el enlace que se encuentra debajo de este vídeo.